Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio y ahora viajamos un poquito. Nos vamos a Estambul, desde el corazón del mundo, que tenemos ya conectada a nuestra columnista. Estamos hablando de Ariana Forte, que por supuesto, Jorge, como cada sábado, nos hace un análisis de toda la situación internacional. Hoy vamos a hablar de dos temas particularmente. Por un lado, las elecciones en Perú. Sigue la disputa, no se reconoce al ganador. Bueno, Ariana nos va a hacer un análisis de ese tema. Y por otro lado, bueno, esta reunión que tuvo Biden finalmente con el presidente de Rusia. Vamos a conversar de los dos temas, pero le damos la bienvenida, que estuvo atenta desde el principio del programa, a Ariana. Muy buenas tardes, Ariana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿A qué hora es Estambul? Son como las 19:29 minutos. Ahí está, o sea, buenas tardes, ya tardecita. Así es. Ya estamos casi en la nochecita, pero como es verano, anochece alrededor de las 21 horas. ¿Qué pasó en Perú con las elecciones? Hacen una síntesis. Bueno, en Perú las elecciones empezaron el 21 de abril y tenían fecha de finalización el 6 de junio. El recuento de votos, hay peruanos por todo el mundo, entonces es como que uno de los candidatos se agarra de esos votos del exterior. Hay un dilema muy grande que no es nuevo, ha pasado en las elecciones de Estados Unidos y ahora pasa, que es no reconocer al ganador, y más siendo si es de las izquierdas. Las elecciones no se terminan de definir y el que sería ganador por una diferencia de 45.000 votos, muy poco, frente a Keiko Fujimori, es Pedro Castillo. ¿Quién es Pedro Castillo? Para que veamos un poco. Pedro Castillo era una persona muy poco conocida, prácticamente nada. Proviene de un sector rural y es sindicalista. Pero durante la campaña y durante su recorrida por todo el Perú, prometió que revisaría todos los contratos de las empresas extranjeras y que convocaría un referéndum para redactar una nueva constitución que diera al gobierno peruano más poder sobre la economía del país. Esto obviamente a la derecha, que venía con un plan totalmente diferente, de seguir con la colonización de empresas extranjerizantes. Si uno va a Perú, hay muchísimas empresas que tienen que ver con el orden extranjero. No obstante, evidentemente la clase media y la clase más baja también ha decidido no seguir con este plan, y los 45.000 votos de ventaja sobre Pedro Castillo lo dan como ganador. Pero la gente de Fujimori, el fujimorismo, no lo acepta, y aparte están las fuerzas de élite retiradas, militares, que son quienes acompañaron en los comienzos del fujimorismo en Perú al padre de Keiko, y que son estas mismas fuerzas, con muchos militares ya retirados, que han enviado una nota al Ministerio de Defensa aclarando que no aceptan el pronunciamiento del nuevo presidente. Y vamos a ver en qué termina esto. Ya es indeclinable que ha ganado Castillo. Las denuncias que se siguen presentando, al mismo estilo que fueron las elecciones en Estados Unidos, donde Trump, semanas después de las elecciones, seguía presentando denuncias que los juzgados seguían invalidando. Lo mismo está sucediendo en Perú. Y cuando decimos lo mismo sucede en un lugar y en otro, semanas atrás en Argentina escuchábamos un periodista que, según algunos medios, hacía una convocatoria a un lugar de concentración. Parece que esta modalidad de convocatorias políticas por parte de presentadores de noticias se está poniendo de moda. Esto pasó también en Perú ahora, en estos días, cuando un animador de un programa de televisión peruana llamó a los ciudadanos a tomar el Palacio de Gobierno. Son dispositivos de poder que tienen la derecha
además de manejar los medios de comunicación hegemónicos, es oponerse a las derrotas electorales. Se dio en varias partes de Latinoamérica y, como decís vos, en Estados Unidos. Y otra forma que tienen también de prevalecer su posición es presionando a aquella prensa que muestra los hechos reales, como por ejemplo reales desde una perspectiva diferente a la que ellos están observando, ¿no? Esto está ocurriendo con periodistas, colaboradoras del diario El País o de las cadenas de noticias ABC, que han sido objeto de una campaña de desprestigio profesional en Perú, en las redes sociales, por parte de simpatizantes del fujimorismo, es muy difícil decir estas palabras, pero bueno, que son quienes están mostrando la otra cara de lo que el fujimorismo quiere hacer prevalecer. Recordemos que Fujimori, cuando estuvo en el gobierno, el padre de la candidata actual, fue un régimen neoliberal extremo, a donde aplicaban las mismas recetas que el segundo gobierno de Carlos Menem. Recordemos también en la década del 90, cuando Fujimori llega al poder, en el medio de lo que fue el cólera, o sea, hoy es COVID, pero en esa época teníamos el cólera que realmente mataba porque las condiciones de higiene, a mí me tocó en lo personal estar en el aeropuerto 2 días recluidas porque se cancelaron absolutamente todos los vuelos. Tuvimos que recibir apoyo de parte de la Embajada de Argentina para que nos diera apoyo asilo político porque estábamos acuartelados, no permitían salir del país. Pero bueno, bastante confuso, pero son procesos latinoamericanos que se van cumpliendo, que cumplen una etapa, se desgastan y vienen caras nuevas, personas nuevas. Y la verdad que Castillo viene con un empuje muy grande para sacar el país adelante desde los orígenes del país y no para los orígenes de las extranjerizantes. Es un ejemplo de una política que aplicó lo que quiere aplicar Castillo, Evo Morales en Bolivia. Se podría decir de algún modo que sí sería una cosa así. Vamos a ver qué es lo que sucede y si le van a dar realmente el reconocimiento que Castillo debe asumir al nuevo gobierno en los próximos meses y terminar con todas estas difamaciones y demás, y ponerse en campaña de última para las próximas elecciones y poder ganarlo. Así es. ¿Qué más tenés, Ariana? Bueno, y después esta semana pasada, se reunieron en un punto neutral en Ginebra, en Suiza, una reunión que fue, propiciada por el mismo presidente de Suiza, Guy Parmelin, y allí se reunieron Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Una charla que, se considera que fue constructiva y positiva, si bien después algunos medios mostraron las dos caras de la verdad o cada una de las miradas en la que cada uno de los presidentes daban sus opciones. Hemos visto imágenes en canales de televisión donde Biden hablaba de un Putin asesino y donde Putin hablaba de un Biden asesino. Así que, mutuamente, después de la reunión que mantuvieron ambos mandatarios, no hubo una conferencia de prensa compartida, cada uno dio sus vistas y, en resumen, los resultados del diálogo tienen que ver con restituir a los embajadores de respectivas capitales y diplomados que habían sido llamados a la consulta el pasado marzo, que habían sido desplazados, luego de que Estados Unidos acusara a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales del año pasado. Putin también habló de alcanzar un posible acuerdo para intercambiar prisioneros, asegurando que ambas partes deben ceder, ¿sí? Esto no es asunto ni de uno ni de otro, son dos países que deben flexibilizarse para retornar a sus tareas a los embajadores y para devolver a cada uno de los países los presos políticos. Además, acordaron iniciar un diálogo sobre el control de armas nucleares.
Biden expresó que Putin se había mostrado abierto a ayudar a los Estados Unidos para que Irán no adquiriera más armas nucleares, y también se mostró abierto a luchar contra el resurgimiento del terrorismo en Afganistán. Recordemos que, como lo nombramos semanas pasadas, Afganistán, en Afganistán hay fuerzas estadounidenses que se van a estar retirando finalmente en septiembre, o sea, queda muy poco tiempo. A cambio de esta propuesta, Estados Unidos brindaría seguridad a Siria y a Libia, lo que no quita que las tropas empiecen a desplazarse hacia estos lugares por miedo a lo que denomina Estados Unidos el resurgimiento del terrorismo. Así que bueno, por otra parte, bueno, Biden también señaló que en Siria hay gente realmente que está muriendo de hambre. Siria han logrado devastarlo prácticamente. Es un país que era un país riquísimo en un montón de cuestiones económicas, culturales, históricas y, bueno, de conocimiento sobresaliente, diría, por lo que vemos en televisión y por la cantidad de refugiados. Es un país que está totalmente devastado. Quienes logran sobrevivir terminan muriendo finalmente de hambre. Vamos a ver qué pasa después de estas reuniones. Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno. Ariana, veremos a ver. Tenías una perlita para contarnos sobre la reina Isabel. Y la reina Isabel recibió también esta semana pasada, el día lunes, a Biden en su despacho. Ya ha recibido a 13 expresidentes de los Estados Unidos, o sea, es como que ha sobrevivido a varias miradas históricas, por decirlo de alguna manera. Una mujer grande. Ha sido una visita de color. Sí. Compañera de Mirta Legrand habrá sido en los estudios. Seguramente. Bueno, te agradezco, Ariana, como siempre, y nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias a ustedes, a seguir cuidándonos. Mañana feliz Día del Padre a todos los padres. Y bueno, uso del barbijo, distanciamiento social y higiene. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vos. Pasó por la bodeguita del medio Ariana Forte desde Estambul, haciendo un resumen, un balance de las noticias internacionales como solemos hacer con ella. Vamos a la música. Yo sé que esta canción le va a gustar y la está esperando. Llega Divididos con Cristóforo Carcarno. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Sábados, de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva. Seamos invisibles.